ha aparecido varias veces y la embajada también nos dio tu contacto, esta iniciativa que llevas adelante, que se llama generaciondediálogo.org. Y a propósito de eso, quisiéramos hacerte unas primeras preguntas. ¿Cómo surge esa iniciativa? ¿Qué evaluación es la que has podido tú hacer a lo largo del tiempo que han estado funcionando? Bueno, esta iniciativa surge de un encuentro nada que ver con la Fundación Konrad Adenauer, ¿ya? Y la Fundación Konrad Adenauer estaba muy interesada en todo el tema de la herencia histórica y la reconciliación. Y yo en una reunión que tuvimos, porque el instituto donde yo trabajo, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, organizó el evento por la conmemoración de la caída del muro de Berlín, con la Adenauer, y en un almuerzo previo le conté que yo trabajaba los temas peruanos, y que le puse el énfasis de que era una situación que, a pesar que la relación comercial avanzaba casi con piloto automático, teníamos siempre rezagada una herencia histórica. Y bueno, en ese momento estaba el fallo ante la Haya. Me pidieron presentar un proyecto, yo presenté el proyecto y lo pensé como en un año plazo, y él me dijo pensemos en 3. Y la verdad es que ya llevamos 11 años, estamos entrando en el 12. No es proyecto. Entonces, sí, es una cosa de una institucionalización. Nunca había tenido un proyecto tan largo. Largo. Y nunca, y la verdad es que, a ver, el énfasis de nosotros siempre fue en el post-La Haya, en aplicar una estrategia de diplomacia de segundo carril, que es generar contrapartes pensando en un proyecto académico, pero con incidencia política. Entonces, son 12 miembros por cada equipo que tienen debida contraparte. O sea, por ejemplo, un ex segundo hombre del Ejército de Chile tiene como contraparte a, ¿no es cierto?, a un exalmirante que fue jefe del Comando Conjunto de Perú. Ah, okay. Entonces, la persona que trabaja migración en Chile tiene como contraparte la persona que trabaja migración en Perú. Pero lo interesante fue que la Konrad Adenauer tiene oficina en casi todo el mundo. Entonces, ellos invitaron a participar a la oficina de Perú. Y la oficina de Perú nombró una contraparte allá. No era que yo eligiera mi contraparte, ¿ya? Entonces, los 2 primeros años fueron de generación de confianza, ¿verdad?, y solo salimos a la luz pública con productos y con ciertos elementos que han sido muy estudiados. Nosotros no filtramos nada de lo que pasa en nuestras reuniones. Siempre pensamos en el largo plazo, porque cuando se produjo el tema de La Haya surgieron otros grupos y la información de lo que ellos debatían salía ¿no es cierto?, en la prensa. Nosotros siempre nos mantuvimos muy bien reservados, y el contacto con la prensa ha sido muy medido. Ha sido cuando hemos tenido una reunión, algún producto, o mediados, por ejemplo, por la Embajada de Perú, cuando fue el tema de La Haya. Hemos ido como grupo, sino como personas, individualmente. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar los temas que eran como base en la relaciones internacionales, seguridad, migración, etcétera. Y después hemos tenido 2 procesos de reingeniería a lo largo de los años. El primero fue producto de un viaje que nos capacitamos en Alemania sobre la experiencia de reconciliación franca-alemana, y después llegamos con una serie de ideas al respecto. Bueno, después del fallo nosotros hicimos una serie de propuestas hacia los gobiernos, ¿m? Y ahí iniciamos una nueva etapa en que hemos ido dando un salto cualitativo respecto a los temas que abordamos. Y ahora nuestra tercera etapa, yo creo que ha estado mucho más enfocada en una visión prospectiva, una agenda de futuro, y incorporando temas que de alguna manera van acompañando 2 procesos en que se involucraron los gobiernos cuando nosotros ya estábamos en el proyecto.
Yo he Uno el de los estado, gabinetes binacionales sí, y el otro el de los bicentenarios. estoy apuntando. He estado mirando la página eh, y me han aparecido, bueno, estos ciclos de conferencias y las publicaciones de libros. Pero, ¿tienes fotos que no hayan sido publicadas de encuentros, por ejemplo, fotos de trabajo de ustedes como grupo eh, chileno-peruano? Hay varias fotos que tenemos de la convivencia, Sí, del trabajo, porque lo último tiempo hemos estado en regiones, nos hemos focalizado en regiones. estupendo. Nuestro último evento fue Arequipa y Valdivia. Oye, ¿y es posible que me compartas alguna de esas fotografías? Sí, voy a buscar porque, como te digo, hay harto, hay un video que pudiste acceder al video del grupo. Sí, sí lo tengo. Ya, Sí, ese fue generado en Arequipa, pero después, bueno, fue Valdivia y las otras reuniones han sido online. ok. El Ok. ciclo de conferencias fue este año, ¿sí? Ese que Y se llama después, Chile-Perú en bueno, el escenario actual. sí, Sí. pero que fue pensado, bueno, en la priorización de los jóvenes. Y después hay un libro que no está todavía en la página web que sacamos este año. Perdón, estoy en mi escritorio. No hay Entonces, problema. ¿Es este? ¿Personaje de integración? ese, Ah, no, ya lo tengo. ese te lo pasó sí, Sí, sí. ese. Y ya estamos Es trabajando con que, ella. Muy bueno, ¿eh? sí, ese Muy, muy bueno. libro no está online. No, Ese fue un libro de Sergio González Miranda. sí. Yo pensaba que era el Y hay Sergio una, González de la U de Conce. no, él es el de, está ahora en la Tarapacá, pero en Iquique. Mira, ok. Sí, ha sido muy valioso para nosotros, lo hemos estado ocupando bastante. Sí, ese libro Especialmente, no ha salido online todavía. claro, especialmente el capítulo de Ciro Alegría, que nos ha interesado mucho. Sí, el tema es que nosotros creo que no lo vamos a poder poner online Ah, porque está el tema con Reel, sí, pero ahí en el tema de optar por Reel fue una razón académica. Eh, Reel nos da buen puntaje con Fondesit así es, sí. y, y tuvimos que optar por eso. Sí, claro. Oye, voy a dejar a Simón con el resto de la conversación. Paz, muchísimas gracias por los datos y vuelvo yo a cerrar enseguida. Simón, Muchas gracias, profesor. Hola, profesora Paz. Un Hola, gusto ¿qué tal? conocerla. Soy Simón Herrera, soy estudiante de magíster en estudios internacionales de la USACH y actualmente estoy trabajando acá con el profesor Cristian Antoine. Yo estoy trabajando particularmente la descripción del proceso histórico de las migraciones desde Perú hacia Chile, desde el periodo incaico incluso a la actualidad. He encontrado harta información interesante y vacíos preocupantes también. Y también, a partir de la recomendación que se nos hizo, revisé parte de su bibliografía y encontré un par de textos particularmente interesantes, que uno del 2004 y el otro es un capítulo de un libro que usted también editó, que es sobre las relaciones Chile-Perú y esta relación de dos caras frente al espejo o las raíces de una difícil relación. Y identifica y describe cómo son diferentes las imágenes que se han construido desde largo tiempo, algunas desde la colonia y otras particularmente desde la Guerra del Pacífico, que han obstaculizado el establecimiento de relaciones, por decirlo así, eh, más pacíficas y que atiendan a mayor profundidad. Así también hay otros elementos que se entrecruzan, como la, la imagen del vencedor y el vencido, el invasor y el invadido. Entonces, así quisiera preguntar en un primer momento, ¿de qué manera impactaron estas imágenes que se construyen post Guerra del Pacífico en los procesos migratorios desde Perú hacia Chile durante las primeras décadas posteriores al conflicto? ¿Es posible identificar cómo van caracterizando, cómo van guiando, si es que hay un impacto en esto? Yo creo que en una etapa inicial sí, hay una desconfianza, ¿no es cierto?, que se grafica también en una idea de que se llega a Chile para obtener mejores condiciones económicas. Un momento muy importante en el foco migratorio se da cuando el periodo Fujimori aplica el Fujichok, ¿no? Ahí hay una primera ola migratoria muy importante, entonces se da una migración que fundamentalmente desde el punto de vista de la mujer, que trae
a su familia después, posteriormente, o envía plata a su familia a Perú. Y en ese momento, en esa primera etapa, uno ve creciente desconfianza y una utilidad de la Avenida Chile, porque claramente se gana mucho mejor, por ejemplo, en el servicio doméstico acá, ¿no es cierto? Y hay condiciones de garantía de seguridad laboral y todo, pero, ¿no es cierto?, hay un clima de desconfianza que se ve y muy marcado por el tema de la Guerra del Pacífico, pero la desconfianza es previa a la Guerra del Pacífico. Se agudiza con ese conflicto porque hay ciertos cierres que no se han dado y que están estructuralmente, sobre todo, en la lógica peruana, ¿no? Nosotros en este proyecto, a mí me ha llamado la atención conocer que sin duda, por ejemplo, el tema del plebiscito que no se realizó finalmente, ¿no? En las condiciones que se habían negociado, dio la sensación en los peruanos de Chile un país que no cumple los acuerdos, ¿no? Y un país que, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo con encuestas que habían salido en ese momento, cuando a inicios de los 2000, priorizaba en determinados momentos la migración del europeo y miraba racialmente inferior a los peruanos y a los bolivianos, ¿no? Yo creo que en ese momento, sí, muy importante esta contraposición de imágenes, porque los peruanos se fueron insertando en la práctica, después se fue dando una lógica de interculturalidad. En la migración ya tenemos, ¿no es cierto?, segunda generación nacida en Chile, y ahí ya se nota un cambio en esta construcción de estas imágenes, de contraposición entre una desconfianza inicial y un país como Chile, que creo que ahora acoge en muchas mejores condiciones a los peruanos que antes, pero la primera etapa fue de creciente desconfianza, sobre todo porque había habido ciertos incidentes, ¿no es cierto?, y en Perú salía mucho en las noticias un supuesto maltrato hacia los migrantes peruanos. Claro. En este sentido, históricamente, por ejemplo, si uno se retrotrae a tiempos prehispánicos y durante la colonia también, eh, Perú era un centro de atracción de población en realidad, o sea, era el centro del Imperio Inca y en la colonia era una de las capitales más importantes en la región del Imperio Español, siendo el virreinato, habiendo pocos motivos para la migración, más hacia la Capitanía General en Chile, cualquiera sea la región o cualquiera sea el motivo, era poco atractivo. Así es como vemos que hay un proceso más marcado de migración indígena. Esta, estos elementos de pasar desde ser la capital de un imperio en dos periodos, para dos imperios diferentes, y luego se va desequilibrando esa balanza, en el sentido contrario, en términos económicos, en términos políticos a lo largo de la historia, ¿se ve marcado en el ideario peruano a la hora de relacionarse? Es que eso se relaciona en un marco más amplio con dos temas que yo creo que son fundamentales de considerar. Por un lado, ¿no es cierto?, esta visión que hay una autocrítica de los peruanos y que grafica Vargas Llosa cuando en su libro dice en qué momento se fregó el Perú, ¿no? Que hay una cosa que plantean muchísimo los peruanos, una lógica de autocrítica. Dicen, ¿por qué nosotros, teniendo todas estas condiciones, siendo un país tan rico, en determinado momento, no podemos desarrollarnos y a un nivel similar a los chilenos? Y eso lo plantea, por ejemplo, en su momento Alan García, en su campaña previa a su segundo mandato, y después cuando escribe un artículo que es un referente eh, que es ¿cómo se llama? El perro del hortelano, que publicó en varias medios de comunicación en Perú, y haciendo referencia a la necesidad de abrir la costa y la sierra y lograr un nivel de competitividad similar al chileno. Eso de alguna manera complementario. Y después, ¿no es cierto?, esta idea de un cuestionamiento respecto a una carencia de una identidad común por parte de Perú. Hay un artículo muy interesante del año 2000 de Reinecke, que él hace para un congreso que se hizo en Salamanca, España, donde se debatió permanente durante la situación de la identidad peruana. Y ahí en ese momento se plantea y se dice, ¿por qué
¿no es cierto?, nosotros, a pesar de todos estos intentos, no hemos logrado una identidad común. Y entre otros temas, ¿no es cierto?, hay una argumentación que, por ejemplo, que la guerra del Pacífico se habría perdido porque la tropa no se sentía parte de un país. Y no se sentía uno solo con la oficialidad en contraposición a lo que pasaría en Chile. Entonces, yo creo que todos esos factores de cuestionamiento de una identidad compartida, ¿no? El tema de por qué no se tiene un nivel de desarrollo similar al chileno, a pesar de ser un país tan rico, ¿no es cierto?, entran en contraposición, ¿no es cierto?, y en cuestionamiento cuando se aborda el tema de los chilenos, que es un tema que cruza a la sociedad peruana. No sé si ustedes han visto, yo hace varios años edité con Mario Artaza un libro que se llama Nuestros Vecinos. Sí, de ¿Ya? hecho, justamente de ahí saqué uno de los capítulos que cité al Ya, inicio. ya, Que, pero hay un académico peruano, porque escribe una persona de los países vecinos y les contestamos los chilenos. Yo no sé si vieron lo que escribió el peruano. ya, no. El peruano escribió un artículo que se llama Los chilenos, un viaje al interior. Y ese artículo yo creo que grafica mucho del sentimiento peruano respecto a Chile. Es un artículo muy bueno. Perfecto. Pasando a otra esfera de la relación política, ya en temas de integración. Chile y Perú han sido parte de diferentes iniciativas de integración en América Latina, y principalmente desde inicio de este siglo en adelante. Eh, sea de participación directa e indirecta, e incluso ahora participación compartida en la Alianza del Pacífico. ¿De qué manera se ha integrado en la política exterior o cómo usted ve que se ha integrado en esta política exterior de ambos países el proceso migratorio que se ha experimentado? ¿Es parte de la agenda? Es parte de la agenda, y es parte de la agenda, yo creo, a partir de dos cosas. Uno, el interés de los gobiernos, ¿no? Pero también la presión de distintos sectores, porque el proceso migratorio empezó a generarse con una serie de exigencias en las que en muchos casos tuvieron que responder los gobiernos con más prontitud de la que se esperaba, ¿no? Ellos empezaron a trabajar en una lógica, y yo creo que en este sentido ha habido saltos cualitativos en la etapa respecto a lo que se desarrolló inicialmente. Por ejemplo, a los gobiernos se le ha planteado la necesidad de, por ejemplo, homologar títulos profesionales, que ha sido todo un tema. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Chile y hice todo un tema a partir de la universidad, ¿no? Sí. También todo lo que es el tema de las pensiones, el tema de los sistemas de salud, ¿no? Y todo eso que inicialmente se tenía que responder a una mirada ya más acotada, cada vez las exigencias se han ido ampliando. Y yo creo que, por ejemplo, si uno ve gran parte del contenido de lo que han sido los gabinetes nacionales, ha sido contenido generado a partir de la migración. Estupendo. ¿Cómo evalúas tú, Paz, el momento actual de las relaciones entre ambos países? ¿Hay algún aspecto que valdría la pena destacar? Bueno, yo creo que, mira, el momento actual ha sido construido en un proceso gradual de construcción de confianza más allá de las expectativas iniciales. Yo creo que, por ejemplo, cuando salió el caso de La Haya, ya hubo un primer intento de una coordinación muy efectiva entre los gobiernos para que, por ejemplo, el resultado del fallo no tuviera consecuencia en la relación entre ambos países. Así es. Yo creo que se trabajó muy bien coordinadamente. Y después, más allá de las expectativas, para dos países que habían estado en un contencioso ante La Haya tan recientemente, se ha dado, bueno, a una agenda que es muy nutrida, se le ha dado un curso a través de los gabinetes binacionales, a través de los mismos, ¿no es cierto?, de este proceso de acompañamiento del Bicentenario,
Pero yo creo que además de la voluntad de los países como política de Estado, la política exterior, ¿no? Yo creo que hay un tema crucial que ha sido el rol de determinados personajes en la relación bilateral. Entre ellos, pues, El acercamiento y... personajes destacarían. Yo creo que, por ejemplo, creo que el embajador Valdés, cuando estuvo acá, embajador que murió en el ejercicio del cargo, tuvo un importante rol. Él generó unas peñas. Entonces nos invitaba, ya la invitación era novedosa, era como formato kitsch, ¿no? Y nos invitaba a almuerzo con agenda libre y se generaba un clima de confianza increíble. Y él fue muy activo en como rescatar los temas que se le planteaban desde acá, llevarlo a Perú y generar una dinámica con los actores que estábamos vinculados, hemos estado vinculados con Perú, muy fluido. Y sin duda, ¿no es cierto?, el ex embajador que estuvo allá, el ex embajador chileno que le tocó todo el proceso en Celaya, que ahora se me fue el nombre, que recientemente condecoró Perú con la Cruz del Sol. Yo creo que ha sido un actor fundamental en el último tiempo, porque a él le tocó todo el proceso. Yo creo que el que más tiempo ha estado, a mí me impresionó, yo me encontré con él, él llevaba un mes en Perú y ya conocía a todo el mundo, ya sabía perfectamente la agenda, convocaba muchísimo, y ese tipo de actores fueron determinantes, yo creo, cruciales. Además, bueno, la verdad es que desde el punto de vista de nosotros, del proyecto, yo realmente, para mí, impresionante, porque ha habido un apoyo constante. O sea, ellos, por ejemplo, este embajador, que ahora que terrible no acordarme, él nos inauguró todas las conferencias que le pedimos, expuso, permanentemente han estado pendientes del proyecto, han enviado gente cuando hemos ido a regiones para conocer. Entonces, uno ve que hay un seguimiento muy activo de la relación bilateral. Oye, Paz, ¿Es Roberto Ibarra? Roberto Ibarra. Gracias, Simón. ¿Piensas que hay alguna otra materia que valdría la pena que consideráramos a propósito de esta muestra sobre la peruanidad en Chile? Mira, yo creo que hay un tema, yo les quería sugerir, como parte de mi proyecto está Carolina Estefoni, yo no sé si han conversado con ella. Conocemos su trabajo y tenemos varias de sus obras citadas, pero no hemos hablado con ella. Ya. Lo que pasa es que la Carola, yo creo que un tema donde ha habido evolución en el proyecto ha sido permanentemente migración. Ellos partieron caracterizando la situación de la migración en Chile, sí, la mujer peruana en Chile, ya han ido avanzando cada vez más hacia una interculturalidad. Para nosotros ha sido, por ejemplo, un agrado ver cómo estos temas han convocado a jóvenes, a los jóvenes que vienen a hacer nuestras becas. Y yo creo que lo que no hemos encontrado es que el tema no es tan estudiado en Perú. Por ejemplo, los datos que ellos manejaban estaban muy atrasados, ¿no? Y no habían hecho el cruce entre lo de la PDI con la otra información, entonces se guiaban, por ejemplo, con la encuesta CACEN. No era un tema en Perú la migración. Entonces, uno va a encontrar datos muy deficientes en Perú. En el último libro que hay de los estudiantes, de nosotros los becarios, que es una publicación pequeña, hay un texto que a mí me hizo mucha ilusión, bueno, la verdad que terminamos todos llorando. Es un estudiante que vino y me dijo que su mamá era migrante, y su mamá era empleada de servicio doméstico. Primero lo había tenido que dejar a él en un pueblo, irse a Lima, y después se vino a Chile. Y él hace un paralelo entre la historia de su madre y los datos de migración en Chile. Entonces es un caso súper bonito que... ¿Nos podrías contactar con Carolina, compartirme su teléfono o algún correo? Te lo comparto ahora. Muchísimas gracias. Muy gentil.
Y Simón, esos temas yo creo... Diga. no, solo si querías redondear con algo. Esas eran mis 3 consultas respecto a la bibliografía y lo que quería precisar. Y ahora he ido tomando apuntes de diferentes recomendaciones. Pero sí, es un tema el estudio de la migración en Perú. De hecho, en la revisión de la bibliografía que he hecho, es más reciente el desarrollo y es mucho de lo transfronterizo. Entonces está muy focalizado en un aspecto regional, pero no región del continente, sino que regional de la primera región de Chile y el extremo sur de Perú. Entonces, Claro, es que ahí hay un tema que es súper complicado. Nosotros en nuestro proyecto está Cristiano Bando, y él ahora está haciendo hizo un artículo para el libro que yo estoy editando ahora, que es el último libro del proyecto, que está escrito a 4 manos, con una persona, un académico Jiménez de la Universidad de Tacna, Rodrigo que él Jiménez. él es buenísimo, buenísimo. Está haciendo su doctorado acá en Chile. Pero ¿cuál es el tema? Y que no hemos encontrado, que la visión es como de zona fronteriza, ¿no? Gentil, querida colega, muchas gracias. Cuando puedas, dale mis cariños a Miguel Ángel López. Sí, nos vemos el lunes, tenemos El lunes. examen el lunes. Chao, El cuídate. lunes. Que estés muy bien, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Un profesor. Chao, un gusto.